Te bendecimos, Señor. Gracias por habernos traído a este lugar y hoy queremos que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón de una manera especial. Que tu palabra, Señor, bendiga nuestra vida, nuestro ser, y haya una transformación conforme a lo que tú quieras hacer. Porque tú conoces la necesidad, Señor, y en base a ello nosotros queremos, Señor, honrarte, escuchándote a ti para recibir tu palabra y ponerla por obra. Te adoramos, Señor. Te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. ¿Puede tomar asiento, por favor? Buenas tardes. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Que Dios me lo bendiga. Les comparto una pequeña experiencia. Justo hablé en el tema, ¿qué pasaría si se oscurece el cielo? ¿Qué haría usted? Que no es de día. Y se apagó la luz, hermano. Hubo un apagón, ¡pum!, se apagó. Todos quedaron asustados, alegres, pero fue un tiempo muy bonito. ¿Afuera sigue habiendo apagón o ya vino la luz? Ya llegó la luz, ¿no? Ah, ya está bien. Fue un tiempo muy especial y que Dios bendiga su palabra, hermanos. Que Dios me lo bendiga mucho. Bienvenidos. A todos los que han venido por primera vez, le damos la bienvenida, les damos un aplauso a ellos, por favor. Gracias por haber venido, que Dios los bendiga grandemente. Dios me los bendiga. Hoy vamos a hablar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 32 al 56. Es el estudio de Mateo que estamos realizando todos los domingos. Ya estamos en el capítulo 27, ya finalizando, ya casi el 27. Y es un pasaje bíblico en los cuales nos ayuda a nosotros, hermanos, a entender algo muy, muy importante. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque lo que hoy vamos a estudiar prácticamente es el corazón de toda la Biblia. Es el corazón de las Escrituras. Y la razón de ser por qué fue escrito este libro, la palabra del Señor. Mateo capítulo 27, del 32 al 56. Y hermano, y este pasaje bíblico es importante entenderlo porque cuando una persona cree, entiende. Ojo, cuando una persona cree, entiende. Y permíteme decirle lo contrario, si no entiende, es porque no ha creído. Y para darles una breve, diríamos así, un adelanto de lo que vamos a aprender hoy, Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente que no entendía decía, a Elías llama este. Eso, hermanos, nos da una enseñanza claro que cuando una persona no cree, es difícil de que entienda y por ende tenga discernimiento. Por eso es muy importante nosotros considerar que si Dios nos ayuda y busca que nosotros entendamos su palabra, la clave es creer. Amén, hermanos. La clave es creer. Si usted cree, va a entender. Y obviamente el entendimiento nos va a conllevar a la acción. Y esa es una bendición porque en las Escrituras encontramos personas que decidieron no creer, por lo tanto no entendieron. Y al no entender los llevó a consecuencias desfavorables. Mateo capítulo 27, del 32 en adelante dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, porque partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo,
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los mismos injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre los cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí es el estudio de la palabra del Señor. El tema de esta tarde se llama Crucifixión y muerte de Jesús. Para poder, hermanos, entrar en lo que hoy vamos a estudiar, debemos recordar que unos minutos antes o unas horas antes, el Señor Jesús había sido traicionado por Judas. Había sido abandonado por sus discípulos y habían negado, y Pedro le había negado al Señor Jesús 3 veces. Después que Jesús es negado 3 veces por Pedro, Pedro sale amargamente, se arrepiente, pide perdón a Dios y sale llorando amargamente pidiendo perdón. Y luego va al norte de Israel o norte de Palestina, a Galilea, y regresa nuevamente a sus oficios de la pesca. Pero hubo otro personaje que también le negó, que se llamó Judas, y este hombre, al negarle al maestro por 30 piezas de plata, se da cuenta de su error y en lugar de acudir a la gracia de Dios, acude a los hombres para que lo ayuden devolviendo las 30 piezas de plata. ¿Qué le dijeron los líderes sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y entonces en ese momento, después que Judas había rectificado su error, entre comillas, diciendo que he entregado sangre inocente, sale corriendo y una vez más, en lugar de entregarse a la gracia, hermanos, rechaza la gracia, la culpabilidad lo debilita y se va al suicidio. Después que pasó este acontecimiento, Jesús es juzgado injustamente. Lo llevan frente a Pilato, y Pilato pues se encontraba ahí al frente y toda la multitud allí gritando que este hombre sea juzgado, que este hombre sea juzgado. Y en medio de toda esa multitud, Jesús estaba en silencio. Jesús de una manera se encontraba en silencio frente a toda la multitud que presionaba que lo juzgaran. Pero en ese momento Pilato se sorprende porque ve el silencio de Jesús. Hay que recordar que cuando alguien se presentaba ante Pilato,
La gente temblando de una u otra manera buscaba que, mira, mis justificaciones son estas, mis argumentos son estos, mi defensa es esta, porque nadie quería morir o quería ser sentenciado a muerte. Nadie quería hacer eso. Pero Pilato se sorprende de ver a alguien en silencio. Esa autoridad, esa seguridad, esa tranquilidad. Y al final Pilato le dice, ¿tú sabías que yo tengo autoridad para matarte? ¿Autoridad para dejarte en libertad? Y Jesús le responde, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, al menos que te sea dada de lo alto. Esto, hermanos, impresionó en este caso a Pilato, y al final, hermanos, lo deja, y ante toda la multitud que gritaba, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. En ese momento, Pilato se lava las manos, como quien decir, yo no tengo ninguna responsabilidad, ustedes son los responsables de la sangre de este inocente. Y los judíos obviamente dicen, su sangre, si este hombre es culpable, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Una maldición en la cual los judíos la llevaron desde el año 70 después de Cristo hasta la actualidad. Mi querido hermano, con todo esta dificultad, allí es donde Pilato manda que Jesús sea azotado. Y ojo, hay que considerar que los azotes de Jesús no han sido suaves, han sido látigos de este grosor, ¿no? Donde en la parte de casi de la punta tiene otras, diríamos así, otros cueros más que sobresalen, y en las puntas de cada diríamos así, tiras que sobresalen, hay bolas de círculos, bolas de plomo con puntas. Entonces, cuando un romano hacía un látigo, esas puntas, esas bolas de acero o de plomo que estaban en puntas, se incrustaban en la piel y rasgaban la piel de aquella persona que era condenada al azote, ¿no? Entonces Jesús fue azotado, y una de las culturas romanas se mencionaba que el máximo de azote era 40 azotes menos uno. Estamos hablando de 39 azotes. Jesús había derramado mucha sangre, hermanos. Y a partir de allí le entregan la cruz para que camine una vía dolorosa. Desde la Torre de la Antonia, que fue juzgado, hasta el Calvario, aproximadamente la distancia es de 1,5 kilómetros, hablando de 15 cuadras aproximadamente, donde tiene bajadas, subidas, curvas, bajadas, subidas, hasta llegar al Monte Calvario. Y Jesús tuvo que caminar toda esa trayectoria por amor a nosotros. Y no solamente eso, sino que derramando sangre. Ustedes saben que cuando una persona derrama sangre, mi amado hermano, definitivamente tiene debilidad corporal y mareos. Cuando algunos de ustedes quizás tuvieron la oportunidad de donar sangre, nos hemos sentido un poquito así como que débiles, como que ya que algunos que se le va la vida ya. Pastor, me dicen, están donando sangre, ¿no? Entonces, y como que ni bien donan sangre, rápido le dan agua y algunos alimentos para que se recompongan, porque derramar mucha sangre obviamente es vulnerable a poder desmayarse. Jesús, hermanos, había derramado mucha sangre. Y allí viene el contexto histórico en el cual hoy vamos a hablar en el primer punto. El camino al sacrificio, como primer punto. Mateo 27:32 dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Pongámonos en la escena de ese tiempo, ese momento. Jesús ya estaba cargando la cruz, derramando mucha sangre después de los azotes que él había recibido. Obviamente se encontraba débil, se habrá caído 1, 2 veces, se habrá caído, y en ese momento, cargando otra vez la cruz, los romanos le seguían dando látigos para que levante la cruz. Y llegó un momento que el Señor Jesús ya no pudo cargar la cruz. Allí es donde ven a Simón de Cirene, que estaba allí frente en toda la multitud que estaba gritándole que este hombre sea juzgado con amargura, y otras mujeres lloraban. Pongamos un poquito en el contexto de Simón de Cirene.
Simón dice la palabra que era de Cirene, y Cirene era un país que se encontraba en el norte del continente africano, que actualmente es la actual Libia. Entonces, este hombre, Simón, que era de Cirene, estaba en Jerusalén. Ahora, hay que recordar que en esta época de la crucifixión, en este tiempo de la crucifixión, estaba justamente paralela a la fiesta del Pesaj, o la fiesta de la Pascua judía, donde en esta fiesta participaban judíos de Jerusalén, judíos del norte, del sur, judíos del extranjero, participaban prosélitos y también participaban extranjeros gentiles. Y venían a esta fiesta porque era una fiesta muy conocida, era una fiesta muy alegre y mucha gente no se la quería perder, y venían del extranjero varias personas a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. Acá hay un detalle, hermanos. Simón de Cirene, un gentil, porque obviamente Cirene no es un país judío. Simón no era judío, era un gentil. Y este hombre, Simón de Cirene, yo me imagino que habrá estado caminando con una buena vestimenta, porque para la Pascua judía la gente se vestía de gala, o sea, estamos en una fiesta, una de las principales fiestas. Y él se encontraba y escuchaba del fondo una multitud que gritaba y cargando la cruz. Entonces, oye, esto es común acá en Jerusalén, porque la gente que era condenada era llevada al Calvario para que sean crucificados, llevaban a los condenados. Pero hay la posibilidad que este hombre Simón, que era de Cirene, se haya enterado de que, pero allí no es cualquier persona, hay un hombre que es llamado Jesús y que es justo y que de una manera injusta está ahí. Entonces, como dice, la curiosidad mató al gato, y sí que cargó la cruz después. Este hombre seguramente se haya acercado para ver a quién lo están crucificando. Y ahí estaba Jesús, que prácticamente la gente le empezaba a dar duro, dolor. Jesús se caía, se levantaba con la cruz. Y allí donde el soldado romano dice la palabra, le dice a Simón, ¿cómo te llamas? Simón de Cirene. Ya, tú cargas la cruz. La palabra de Dios menciona que a obligaron a llevar la cruz. Hermano, acá esto es algo muy interesante que nos saca una enseñanza profunda. A alguien que estaba solamente en observación, que no era judío, que era un gentil y que estaba solamente observando a quienes estaban crucificando, a quienes estaban llevando, hacia la crucifixión. La cultura romana mencionaba que ellos tenían la potestad de decir a cualquier civil que ayuden a los presos que estaban cargando sus cruces. Eso mandaba la ley romana. Así que si yo era un soldado y decía, tú cárgame la cruz, el civil estaba en la obligación de cargarla. Hay la posibilidad que este hombre no haya querido, porque habría estado bien vestido, la cruz estaba llena de sangre. ¿Quién va a cargar pues una cruz? Pero fue obligado a cargar la cruz. Y lo curioso aquí es que Simón de Cirene carga la cruz de manera involuntaria, obligado, y cuando él carga la cruz, Jesús se para otra vez y empieza a caminar adelante, y Simón de Cirene atrás, cargando la cruz pesada. Hermano, si Jesús iba para la derecha, Simón de Cirene lo seguía al Señor Jesús. Si Simón de Cirene se iba a la izquierda, si el Señor Jesús iba a la izquierda, Simón de Cirene se iba para la izquierda, porque él no perdía su vista, porque estaba siguiendo a Jesús hasta la crucifixión. Mi amado hermano, aquí vemos a Jesús debilitado por los azotes. No podía continuar cargar la cruz. Los soldados romanos le obligaron a Simón. Carga la cruz, pero va detrás de Jesús, y Jesús va hacia adelante al lugar de la crucifixión. ¿Por qué tuvo que cargar la cruz? Sabemos que no fue por voluntad propia al inicio, pero según el texto bíblico dice que fue forzado por los soldados romanos. Jesús estaba físicamente agotado y debilitado después de haber derramado mucha sangre, pero Simón no buscaba involucrarse. Pero hermanos, al final Simón de Cirene terminó participando en uno de los momentos más importantes de la historia cristiana. Esto se interpreta cómo Dios puede usar situaciones inesperadas para involucrar a las personas en su propósito. Muchos comentaristas mencionan que Simón de Cirene se convierte en un símbolo de lo que Jesús enseñó. El que quiere venir en pos de mí,
tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Simón de Sirene carga la cruz. Yo me imagino que en ese momento involuntario, cargando la cruz, pero mirándolo a Jesús, que adelante Jesús estaba así. ¿Por qué? Porque la debilidad de derramar sangre se habrá caído una vez, se habrá levantado, se habrá caído otra vez, se habrá vuelto a levantar. Y Simón de Sirene cargando la cruz y observándolo. Y en su mente la probabilidad que sabía quién era, porque este hombre era un hombre justo, y cargando la cruz. Por eso es que algunos teólogos mencionan en una interpretación que haya la posibilidad que este hombre haya tenido una profunda comunión con el Señor después de este acontecimiento. Mi amado hermano, usted y yo somos llamados a cargar nuestra cruz, y donde nuestro Señor Jesús va adelante a cumplir el propósito de nuestra salvación, la vida eterna que nos ofrece. Es muy importante, porque una persona podría decir: pero si yo vengo cargado de problemas, entrego mi vida a Cristo, y al fin tengo la solución a mis conflictos, mis problemas. Pero Dios te dice: ¿quieres seguirme? Tienes que cargar tu cruz. Un momentito, cargando un montón de problemas. Ahora cargar cruz es como para que tú digas: no, esto no va para mí. Pero cuando el Señor te llama, hermano, no nos queda otra que cargar la cruz y seguirle. Porque el camino de la salvación requiere sacrificio. La palabra de Dios no nos enseña que la vida cristiana es color de rosa. ¿Cuántos de ustedes en esta semana han tenido batallas espirituales? Luchas que han tenido que pasar con su carácter, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo. Un problema que haya habido X, que si usted decide, hermano, seguir a Jesús, a pesar de eso, usted carga su cruz y le sigue al Señor. Porque si usted, el día que usted deja de mirar a Jesús y no le sigue con la cruz, sino deja de mirarlo y mira abajo y ya pierde la vista, Jesús se pudo haber ido por ahí y usted está por otro lado cargando la cruz, va a llegar un momento que va a decir: no, tiro esa cruz, me saco la túnica llena de sangre, me visto con una túnica nueva, una túnica limpia y regreso a mi comodidad. Y la vida cristiana no es así. Es seguir a Jesús y cargar nuestra cruz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso dice la palabra: niéguese a sí mismo. Si quieres bendición a tu vida, niégate a ti mismo, carga tu cruz y síguele al Señor. Hermano, aquí podemos observar claramente y una enseñanza profunda en la cual Simón de Sirene podemos decir que nos representa, hermano. Nos representa. Todos aquellos que deciden seguir al Señor Jesús, es necesario el sacrificio. Cuando el Señor Jesús, dice la palabra, llega al Calvario, el Calvario, o como la palabra Dios menciona, Gólgota, la palabra Gólgota viene del arameo Gulgolta, que quiere decir lugar de la calavera, o en latín que le llaman el Calvario, que es lo mismo, Gólgota, lugar de la calavera o Calvario es lo mismo. Del latín calvaria, que quiere decir cráneo. Este lugar, este monte de la calavera, hermanos, o el Gólgota o el Calvario, era un lugar donde las personas eran crucificadas. Era una zona rocosa. Era una colina o peñasco con forma similar a una calavera. Y sí, si uno va a Israel y observa el Calvario, porque ahí queda una parte de ahí del gobierno palestino que lo tiene custodiado, ahí se puede observar claramente que es una forma rocosa y que tiene varios cráneos que como si te estuvieran mirando a ti. Se observa ahí la figura de una calavera. Otros estudiosos mencionan que este Gólgota tenía algunas formaciones que podían parecer ojos de calavera, y otros mencionan que le llaman el monte de la calavera porque allí, como se hacían crucifixiones, se han encontrado muchos restos de fósiles de humanos y bastantes cráneos. Inclusive en el mismo monte de la calavera, hermanos, aparte de que la gente era crucificada en ese monte de la calavera, ahí en el mismo monte de la calavera, al costado, había un orificio muy grande llamado infierno. ¿Por qué? Porque la gente
cuando era crucificada para que estas personas no huelan mal, porque eran personas de nadie, porque no tenían familia, eran delincuentes, los tiraban a ese foso y los quemaban. Ese lugar le llamaban el infierno. Y obviamente, cuando la gente era puesta allí y era quemada, quedaban restos fósiles de calaveras y era el lugar de la crucifixión. Mi amado hermano, allí se estaba yendo el Señor Jesús, a ser crucificado donde los delincuentes eran puestos allí. Y en ese momento la palabra de Dios dice que los soldados le empiezan a dar vinagre con hiel. Cuando la Biblia dice vinagre es porque los romanos, para calmar su sed, era una costumbre que los romanos tomaran un poco de vinagre y puedan calmar su sed. Un poco de vino agrio. ¿Y por qué hiel? Porque el hiel en la época de Jesús era un analgésico, o sea, calmaba un poco el dolor, un poco desinflamaba, y eso permitía que cuando lo mezclaban el vinagre con la hiel era para un poco calmar la sed y un poco calmar el dolor. Entonces eso algunos mencionan que este acontecimiento de darle vinagre con hiel al Señor Jesús que estaba en la cruz era una forma de, diríamos, casi compasión para que el Señor pueda calmar un poco su sed y también un poco calmarle el dolor. Y otros teólogos mencionan que fue un acontecimiento de burlarse, porque agua no te voy a dar, te voy a dar hiel, lo mismo que nosotros tenemos. Perdón, te voy a dar vinagre, lo mismo que nosotros tenemos, y también te voy a dar hiel, porque es amarga la hiel. Pero el Señor Jesús dice la palabra que Él la prueba. Y Él sabe que un poco el vinagre calma la sed y un poco también calma el dolor. Y la palabra de Dios menciona que cuando Él la bebe, ya no la quiere más. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué Jesús rechazó después el vinagre con la hiel? Porque Él rechaza el alivio del sufrimiento. La voluntad de su Padre era que Él llegue hasta la cruz, morir por nosotros, pero en sufrimiento. Y él en el Getsemaní, Él había orado: pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Significa que ese trago amargo de sufrimiento, Él tenía que llegar hasta la cruz. Jesús decide no beber completamente, acepta el sufrimiento con plena conciencia. Él no busca escapar ni reducir el dolor. Esto se interpreta como una regla total y voluntaria. Y obviamente un cumplimiento profético. Salmo 69, 21 dice: y me dieron de beber hiel, y en mi sed me dieron vinagre. Jesús es llevado al Gólgota, hermanos, con todo el dolor, con toda la debilidad, con toda la sangre derramada, con todos esos mareos que Él tenía. Es crucificado en la cruz del Calvario y le dieron hiel mezclado con vinagre con la finalidad de cumplirse la profecía del Salmo 69. Hermano, Cristo va voluntariamente al sacrificio. No evade el dolor porque su misión es cumplir completamente la voluntad del Padre. La vida cristiana, hermanos, implica sacrificio, obediencia, entrega, tomar la cruz. No hay discipulado sin una negación personal. Jesús carga la cruz que nosotros merecíamos y Él toma nuestro lugar para darnos la salvación. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Siguiente punto: la crucifixión y el rechazo del mundo. Versículo 35 al 44 dice: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con Él a 2 ladrones, a uno a la derecha, al otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque así dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los sacerdotes que se encontraban crucificados con Él.
Hermano, acá podemos observar la crucifixión y el rechazo del mundo. La humillación del rey en la cruz. Pilato, cuando Jesús es crucificado, Pilato le pone un letrero arriba en 3 idiomas. Dice, ese es Jesús, el rey de los judíos. Para los romanos, hermanos, proclamarse rey podía interpretarse como un acto de rebelión contra el imperio o una amenaza al poder del César. Porque los judíos, como sabían que no podían juzgarle por la parte religiosa, doctrinal, porque Jesús era muy sabio en responder, en uno de sus llamados o en una de sus palabras, él dice que él es el rey. Así que Pilato, este hombre se hace llamar el rey y solo tenemos un rey, el César. Y ahí donde de manera política juzgan a Jesús por declararse el rey. Aunque Pilato sabía que no hablaba de un reino físico, sino que hablaba de un reino de otro, porque ya había tenido un conversatorio sobre lo que es la verdad, Pilato decide poner Jesús, rey de los judíos. La palabra de Dios menciona en Juan capítulo 19 que estos líderes religiosos, cuando ven esa escritura de Jesús, rey de los judíos, le dicen y protestan ante Pilato y le dicen, no escribas rey de los judíos, él se hace llamar rey, no es nuestro rey. Y Pilato le responde, lo que he escrito, he escrito. Esto sugiere, hermanos, que Pilato también actuó de una forma de provocación y desafío a los judíos. Y es una forma como quien decir, ese es el resultado de su acusación. Ustedes saben y tienen claro que este hombre es inocente. Muy bien, así como él se hace llamar el rey de los judíos y este hombre es inocente, a ustedes ese es el resultado de su acusación. Yo lo que he escrito, he escrito. Y dicho y hecho, hermanos, como dice Isaías 53:12, que él fue contado entre los transgresores. Como dice la palabra, fue puesto al costado de 2 delincuentes, de 2 ladrones. Aunque él era inocente, ocupa el lugar de los culpables. Jesús se pudo observar aquí que tuvo una humillación total. Ser crucificado ya era una muerte vergonzosa, pero ponerlo al costado de 2 ladrones aumentaba más la deshonra pública. Los ojos de la gente estaban mirando a Jesús al costado de 2 ladrones. ¡Qué vergüenza!, podría decir la humanidad. Jesús quedaba en el mismo nivel que los criminales. Esto muestra hasta qué punto llegó su humillación de nuestro Señor. Y aparte, las injurias que venían de parte de la gente. Este hombre edificó, dice que destruirá el templo y en 3 días lo reedificará. Ahora pues sálvese a sí mismo. Si dice que este hombre en 3 días puede reedificar lo que él destruirá el templo. Hermano, obviamente era ilógico que un templo pues sea destruido y reedificado en 3 días. El primer templo de Jerusalén fue construido en 7 años. El segundo templo de Zorobabel fue construido en 4 años. Y el templo que fue remodelado con más fuerza de Herodes el Grande, que es el segundo templo, hermanos, fue construido en 46 años. Y tú dices que en 3 días lo vas a reedificar. La gente se burlaba del Señor Jesús, pero nosotros sabemos que cuando Él hablaba que el templo será destruido y será reedificado en 3 días, hablaba de su mismo cuerpo, del templo, y que yo voy a ser muerto, pero al tercer día resucitaré. A eso se estaba refiriendo, que iba a ser reedificado en 3 días. Las burlas, todas las mofas que decían contra el Señor Jesús, que sea crucificado, que repartan entre ellos el vestido como objetos de burlas para los líderes y soldados, estaba ahí presente. La humanidad, hermanos, caída, rechaza a Dios. Aunque frente al Salvador, el corazón endurecido se burlaban en lugar de arrepentirse. Por eso que usted y yo, hermanos, los que seguimos a Cristo, los que como Simón y Sirene cargamos nuestra cruz y al frente del Señor Jesús para poder ser dignos de Él y que se puedan cumplir los propósitos del Señor, hermano, no es sorprendente, no debemos sorprendernos que también tengamos rechazo de la gente por seguir a Cristo. Nuestra fidelidad no depende de la aprobación del mundo. Por eso es que hay muchos que rechazan a Cristo, pero aún así, rechazando al Señor, hermano, la cruz sigue siendo el poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto es precioso. Y siguiente punto, el clamor y la muerte del Salvador.
Versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mi amado hermano, en estos pasajes bíblicos que acabamos de leer, podemos observar el clamor del Señor Jesús. Y este clamor, hermano, lo hace ya después de la hora novena, casi terminando la hora novena. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, después de ser juzgado y todos los detalles, Jesús es crucificado en la hora tercera y muere en la hora novena. Estamos hablando de las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Pero la Biblia menciona que dentro de ese tiempo, en esas 6 horas en las cuales Jesús se encontraba crucificado, Él clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y según la historia, desde que Jesús, hermanos, desde que el Espíritu Santo concibe a María en el vientre, Jesús nace, vive 33 años, hermanos, y hasta llegar a la cruz, en esa hora tercera, hasta la hora novena, hermanos, es la primera vez que el Padre se separa del Hijo. La primera vez. El primer acontecimiento histórico que el Padre deja al Hijo. ¿Por qué me has desamparado? El Padre siempre estaba con el Hijo, desde que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo por medio de su mamá María, hasta el momento de la crucifixión. Jesús siempre ha estado con su Padre y el Padre con su Hijo. Por eso que Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Pero en ese momento de 6 horas, hermanos, Jesús es abandonado por el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es desamparado el Señor? Hermano, porque Jesús estaba cargando tus pecados. Y Jesús estaba cargando mis pecados. Y los pecados de toda la humanidad. Y Dios el Padre no puede tener simpatía, armonía con el pecado. Porque Dios el Padre aborrece el pecado. Y Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Por lo tanto, el Padre abandona al Hijo. Hermano, esto es un acontecimiento extraordinario. La verdad que con esto nosotros podemos observar claramente cómo es que el Señor, por ti y por mí, estaba cargando algo que Él no merecía. Estaba cargando tus pecados, hermano. Mis pecados. Que en ese momento, cuando Él se sentía abandonado, yo me puedo imaginar que Jesús estaba pensando en mí, en Jorge. Todos mis pecados se los estaba cargando Él, hermano, como sacrificio por nosotros. Jesús, obviamente en ese momento, Él se encontraba totalmente desamparado. Y la palabra de Dios menciona, querido hermano, que muchos empezaban a injuriarle, le empezaban a dar de beber. No, él no la quería y otros decían, déjalo, porque Elías llama, vamos a ver si le va a librar. Pero Jesús en ese momento, en pleno dolor, en pleno sufrimiento, en pleno derramamiento de sangre, en esas 6 horas, Él dice 7 palabras. El libro de Mateo menciona algunas nomás, pero Él menciona 7 palabras. Y en la última, Él clama a gran voz, donde menciona, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento entrega el Espíritu y Jesús muere. Amado hermano querido, podemos observar claramente que la muerte de Jesús no fue una muerte liviana, fue una muerte cruel en la cual fue voluntad de su Padre que Él pueda llegar hasta allí por usted y por mí. Cuando Jesús, desde que fue azotado,
todo ese derramamiento de sangre se empezó a debilitar. Desde que carga su cruz se debilita más. De que llega a la cruz, hermanos, le meten los clavos en las manos, en los pies, le ponen una corona de espinas. Todo ese derramamiento de sangre, el dolor que él tuvo que pasar, hermano, porque usted se imagina incrustar un clavo en la palma de la mano o en la parte de la muñeca. Nuestro cuerpo humano tiene tendones, nervios, y cuando hay un contacto con eso, y mucho más si se rompe, el dolor es horrible, que a veces ni los analgésicos lo calman, actualmente. Jesús tuvo que pasar por eso, el dolor que él tuvo que soportar 6 horas. Por eso que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, derramando sangre, débil y con el cansancio, tenía que hacer así porque ya no daba más, y la única forma de poder respirar tenía que levantarse otra vez, pero el dolor de los pies, y otra vez en esto, los pulmones empezaban a contraer y Jesús muere por asfixia. Médicamente Jesús muere por asfixia. ¿Y cuál es, hermanos, la prueba contundente médica? Es que cuando después de muerto le ponen la lanza en el costado y derrama agua. Es una muestra médica que él muere por asfixia. Todo eso tuvo que pasarlo por usted y por mí, hermano. Desamparado, el rey inocente, el todopoderoso hecho hombre, ahora en una cruz, comparado con los criminales. Y al final exclama a gran voz y entrega el Espíritu. Miren lo que pasa en el versículo 51, como siguiente punto. El poder transformador de la cruz. Mi querido hermano, hay que recordar que en ese momento, cuando Jesús estaba crucificado, dice la palabra que en la hora sexta y en la hora novena, viene una oscuridad. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje bíblico, lo que acabamos de leer. Hermano, hay una oscuridad profunda. ¿Usted se imagina que Cajamarca, usted saliendo a almorzar, se oscurece el cielo y se pone totalmente negro? ¿Cómo reaccionaría usted, hermano? Ay, qué bonito, hay que tomar fotos, ¿no? ¿Qué haría usted, hermano? Obviamente, no es común, hermano, no es común que se oscurezca el cielo de la noche a la mañana. Sabemos que los eclipses lo pueden hacer, pero en ese momento, hermano, el cielo se oscurece completamente desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, y ahí donde él clama, ¿no?, y entrega el Espíritu, justamente hay unos minutitos antes de la hora novena, y el Señor Jesús muere en la cruz. Este oscurecerse del cielo, hermano, representa 3 cosas: juicio, dolor y la gravedad del momento. La creación reacciona frente a algo injusto que estaban haciendo contra el Todopoderoso. Y ahí podemos observar que en esa oscuridad, y él clama y entrega el Espíritu, Jesús muere y se cumple el propósito del Padre, que el Hijo tenía que ser entregado, vituperado y muerto en una cruz por usted y por mí. Y como el último punto, el poder transformador de la cruz, dice el versículo 51 a 56, y he aquí, cuando Jesús muere y expira, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Allí estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde el norte de Galilea, sirviéndole, y entre los cuales estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, que era Cleofas, y la madre de los hijos de Zebedeo, que era la mamá de Santiago y de Juan. Estaban allí. Mi amado hermano, aquí podemos observar que cuando Jesús muere en la cruz, ocurre un poder transformador. Primero, el velo del templo se rasga en 2. Hay que recordar que en los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén todavía estaba construido, y los judíos iban a adorar al templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén estaba dividido en 3 partes: lugar
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo de Dios. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, una cortina, y la cortina, hermano, pues no era esta telita, hermano. La cortina no era esta telita. La cortina era una telita entre 2 a 3 centímetros de grosor, o sea, imposible de romperse. Y esa cortina que dividía el templo, hermanos queridos, esa cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, hermano, representaba que el hombre estaba separado de Dios, y la única forma para que el Israel pueda ser perdonado era a través que el sumo sacerdote, una vez al año, pase ese velo, entre al lugar santísimo y derrame la sangre del cordero en el arca de la alianza, y eso representaba un año de perdón. Nadie podía entrar ahí. Por eso que el sacerdote tenía sus campanitas. Cada vez que él caminaba sonaba tlin, tlin, tlin. El sacerdote, el sumo sacerdote. Y ahí, cuando ese momento entraba el sumo sacerdote y las campanitas dejaban de sonar. ¿Por qué dejó de sonar? Porque murió. ¿Y por qué murió? Porque había la posibilidad que este hombre haya entrado en pecado. Y como entró en pecado, no puede resistir la presencia de Dios. Muere. Por eso que lo jalaban al final y lo sacaban muerto. Por eso que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, primero tenía que hacer un derramamiento de cordero inocente, para que ese derramamiento del cordero inocente, el sacerdote sea perdonado de sus pecados, y con ese mismo cordero entraba el velo, derramaba la sangre del cordero en el arca de la alianza y representaba el perdón. Si el sacerdote no moría, es porque no estaba en pecado. Dios había aceptado su perdón en el atrio, y ahora estaba intercediendo por todo el pueblo de Israel por un año. Pero cuando Jesucristo, hermanos, muere en la cruz y expira y entrega el Espíritu, diríamos así, el velo se rompe. ¡Fra! De arriba abajo. Un terremoto. Hermano, y eso nos da una representación. Claro, que por la sangre de Jesucristo y su muerte en la cruz, ese velo se rompe y usted tiene libertad de entrar al lugar santísimo de Dios. Cuando dicen amén, hermano. Hermano, usted tiene libertad de ir directamente a Dios por medio de Jesucristo. Ya no necesita ese velo ya se rompió. Usted puede acercarse directo al Señor. Acá no hay que, pastor, un favorcito, puede orar por mí. Usted que está más cerquita a Dios. Hermano, no, es un pecador igual que usted. Usted se puede acercar a Dios y pedirle a Dios por sanidad, pedirle a Dios por salvación, pedirle a Dios por perdón. Y la sangre de Jesús le puede perdonar, lo puede limpiar, hermano querido. Por eso es que ese velo se rompe. El antiguo pacto se renueva ahora en el nuevo. Y ahora podemos tener libertad para poder entrar al lugar santísimo de Dios. Esto es precioso, hermanos queridos. Por eso que un creyente que peca y decide rechazar el perdón de Dios, bueno, es un creyente que no está dependiendo y no está creyendo que el velo ya se ha abierto. Por eso que un creyente que peca y sigue con la culpabilidad no está entendiendo que el velo ya se rompió. Tú puedes entrar directamente a la presencia de Dios. Nunca olvides que la culpabilidad nunca te va a ayudar. Al contrario, es derramarse ante el Señor y decir, Señor, tu velo se ha roto, Señor. Ya no hay una división entre tú y yo, sino que Jesucristo derramando en la cruz y muriendo en la cruz por mí, ese velo se rompe. Ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Y otro acontecimiento. Los sepulcros por el terremoto son abiertos. Hermano, y se levantan los muertos. La Biblia dice que se rompen los sepulcros y los santos dicen que resucitan así y se van por la plaza de armas, hoy saludando a todos. Hoy tú no habías muerto, tú no habías muerto, y la gente va corriendo. Imagínate que tú has enterrado a alguien un año y después ese mismo te toca en la puerta. Y tú ahí, ¿qué? Oye, hermano, literalmente pasó. La Biblia dice que algunos, obviamente especifica la palabra santo, santos, resucitan después que Jesús es resucitado. Por eso la Biblia dice, después de la resurrección de Él, los muertos son resucitados. Se levantan de sus sepulcros, van a la santa ciudad y se aparecen a muchos. Hermano, este es un acontecimiento extraordinario y nos da una clara enseñanza. Ustedes saben que para determinar una verdad existen dos métodos, el método científico y el método legal.
Científico, tú demuestras y dices, oh, sí es cierto, es verdad. Pero el método legal para demostrar una verdad es a través de los testimonios. Después que Jesús resucita, muchos testigos vieron que otros resucitaron. Después que Jesús resucita, 500 personas aproximadamente ven al Señor resucitado en 40 días antes de ascender al cielo. Por eso que el cristianismo hoy, nuestra base fundamental, es la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay cristianismo, hermano. Cuando Cristo resucita entre los muertos, nosotros los que creemos en Cristo también resucitamos con Él. Y esto es un acontecimiento, hermanos, extraordinario. ¿Por qué? Porque es una muestra legal para determinar una verdad, que cuando Cristo resucita, el hombre tiene esperanza para resucitar juntamente con Él. Pero ojo, solo son los santos. Si alguien ha estado por ahí, viviendo su vida del mundo, por ahí como quiere, ellos no resucitan. Solo sus santos resucitan. ¿Y qué significa la palabra santo? No es el que tiene aureola y nunca peca. La palabra santo significa, del griego hagios, que quiere decir separado de, para un uso especial, para Dios. Todos los que decidieron por Cristo son separados de, para ahora convertirse en la vida cristiana. Una vida tormentosa, entregan su vida a Cristo, ahora cargan su cruz y le siguen. Ellos son los santos. Hermano, y esto nos da una esperanza a usted, a mí, que en el día de la resurrección nosotros nos iremos con el Señor para siempre. Amén, hermanos. Este es un poder transformador. De lo que antes era muerto, ahora tiene vida. Parecido a la historia de los huesos secos, que Dios les da esperanza y que ahora estos huesos secos pueden recomponerse en todos sus ligamentos, sus músculos, los órganos del cuerpo, la piel, y luego dar un aliento de vida, y que lo que era imposible para los hombres, en la resurrección ahora todo es posible. Hermanos queridos, tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Hermano, en conclusión, la cruz no solamente es un evento histórico, hermano, sino es el centro de nuestra fe. No solamente se celebra en una Semana Santa, nosotros lo celebramos todos los primeros domingos del mes y en su casa y todos los días, porque nosotros creemos que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Sabemos que la vida cristiana, hermanos, no es color de rosa, hay que cargar la cruz. Y cargar la cruz es sacrificio, y no hay vida eterna sin sacrificio. Y es muy bonito que así como así como Simón de Sirena, hermano, que cargando la cruz, mirando hacia Jesús, llegando al propósito final, que era salvarnos, así también el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros. Que de una u otra manera, inesperadamente, Dios nos encontró, ahora estamos en su presencia. Pero es necesario que si le seguimos, carguemos nuestra cruz todos los días y le sigamos. Hermano, no es un evento histórico solamente, es el centro de nuestra fe. Cristo sufrió, murió y abrió el camino a la salvación. Su sacrificio nos llama ahora a valorar profundamente la obra de la cruz. Yo le pregunto, ¿valora usted la cruz de Cristo? Sus sacrificios nos llaman a vivir firmes en nuestra fe. ¿Cómo está su fe, hermano? Los sacrificios de la cruz de Cristo nos ayuda a reflejar la luz de Jesús en el mundo o al mundo. ¿Es parte usted de la extensión de su reino, mostrando la luz de Jesús? Hoy más que nunca, hermanos, nosotros como iglesia debemos recordar que fuimos salvados por gracia y llamados a ser luz. Hermano, el sacrificio de Cristo no solamente queda en un acto histórico, sino que la interioricemos en nuestro corazón, para que no seamos los que dicen, a este ya me liga seguro, porque no tienen ningún discernimiento, porque no creen, sino seamos los que dicen, como el soldado gentil, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque con todo lo que ha acontecido, yo creo profundamente que Jesucristo es mi Salvador. Hermano, que nuestra vida proclame la cruz, para que otros también encuentren la salvación y la vida eterna.
porque así como recibiste de gracia, damos de gracia. Amén, hermanos. Por eso que estos pasajes que hoy acabamos de leer es el corazón de toda la palabra de Dios, porque gracias a ello usted y yo podemos ser transformados. Gracias a ello la historia cambió del mundo y de todas las épocas de la humanidad, y el hombre puede tener salvación y vida eterna. Oramos, hermanos. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Hoy hemos aprendido la crucifixión y muerte de tu Hijo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por haber dado tu Hijo por nosotros y todo lo que tuvo que pasar por amor a nosotros. ¿Qué tanto estoy valorando la cruz? La cruz que representa a todos los acontecimientos de lo que Jesús hizo desde el inicio hasta el final y hasta su resurrección. Por eso Pablo dijo: predico la cruz de Cristo. El poder de la cruz. Qué precioso, Señor. Perdóname si no lo he valorado. Perdóname si no he estado firme en mi fe. O perdóname porque quizás no refleje la luz de Cristo al mundo. Cuando mi responsabilidad es valorar, vivir y reflejar todos los acontecimientos de la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, me dirijo a ti, siguiéndote, Señor, y yo atrás cargando mi cruz, negándome a mí mismo y confiando en ti. No me separaré de tu amor, Señor, sino que seguiré, te amaré, te adoraré, perseveraré. Seguiré bajo la voluntad de Dios en el sacrificio de cargar una cruz, Señor, porque sé que tiene un buen final, la resurrección, la venida de Cristo, resucitando a los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero valorar la crucifixión y tu muerte, Señor, y tu resurrección todos los días de mi vida. Mi querido hermano, si esa es tu oración, ponte de pie. Si esa es tu oración de corazón, de ya no negar al Señor, sino aceptar la crucifixión y la muerte de Cristo. Como hemos aprendido el domingo anterior, con nuestras actitudes podemos crucificar al Señor una y otra vez. Pero hoy hemos aprendido de que confesamos literalmente que tú eres el Señor, el Hijo de Dios. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias. Gracias por habernos perdonado, Señor, y habernos dado vida eterna. Gracias. Es maravilloso, Señor, saber que en ti tenemos vida eterna. Y la esperanza que nos has dado hoy una vez más, de que así como tú resucitaste, el poder de la resurrección se dio en los santos en ese tiempo, como evidencia de que sí hay resurrección después que el Mesías resucita. Hoy en día lo creemos, Señor, porque todo el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por tu hermosa iglesia, Señor. Queremos día a día amarte y seguirte, Señor, valorando la crucifixión, la muerte tuya, Señor, en la cruz. No fue en vano, fue algo muy especial para mí, porque me ha salvado de manera muy especial y personal. Te adoramos, Señor.
Ayúdanos a mantenernos en esa fe siempre y ser luz con nuestros familiares, vecinos, en las células, compañeros de estudio, trabajo, conocidos, ser luz, la luz de Cristo, porque valoramos la cruz y queremos que otros también vengan a la resurrección final, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra preciosa, y sigue bendiciéndonos, Señor, sigue bendiciendo.